Llega una de las temporadas más señaladas en el calendario del año en cuanto a consumo, a compras. Las Navidades han llegado además con una aparente normalidad tras la pandemia que se queda atrás para dar paso a otras sombras que afectan a uno de los puntos más sensibles que tenemos, el bolsillo. La crisis de la energía, la inflación, la subida de los tipos de interés, la subida de los precios, en definitiva, todo va a parar a un mismo punto, al bolsillo del consumidor. Nos preguntamos qué se está haciendo para frenar esa sangría económica, qué podemos hacer en definitiva para que el coste de la vida no termine por ahogar más si cabe las maltrechas economías, y no solamente las domésticas, sino también las de quienes representan el motor de todo este complicado engranaje que representa la economía, es decir, la economía de las empresas también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este dilema de hoy en el que nos miramos al bolsillo precisamente para saber cómo es de grande ese agujero que hay que coser poco a poco. Comenzamos. Y comenzamos saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis del dilema de hoy. Fernando San Miguel, que es el responsable de estudios de la Cámara de Comercio de Navarra, de Industria y de Servicios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludamos también a David Echeverri, que es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Ricardo, buenas tardes. Bienvenido, y saludamos a Adriana Eransus, que es gerente de la Asociación Jóvenes Empresarios de Navarra, de la AGE, y a la postre también de La Bajera, de un nuevo concepto también para visibilizar el trabajo que estáis desarrollando en esta asociación. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, pues ha sido una de las palabras del año, inflación. Cuando se pronuncia tantas veces, al final no sabemos si deja de tener relevancia o sí. Para vosotros, ¿qué significa inflación? A lo largo de este año, como decimos, la hemos escuchado muchísimas veces, seguramente el año que viene también. ¿Qué significado, qué importancia hay que darle a esta palabra, Fernando? Hombre, la tiene, ¿no? Es un elemento dentro de la economía, es un elemento, pues uno de los elementos clave en la economía, y el hecho de que esa inflación, esa subida de los precios generalizada haya alcanzado los niveles que ha alcanzado a lo largo del año y esté todavía en el nivel en el que está, pues tiene implicaciones que todos conocemos y que son muy importantes, y que es importante atajar por las consecuencias que puede tener en el crecimiento económico, ¿no? Por tanto, es una variable importante que sí que es cierto que se pone de moda y la decimos mucho, pero que hay que ser consciente de que es uno de esos parámetros que de alguna manera tiene que estar en equilibrio, y ahora mismo está en desequilibrio, y cuando está en desequilibrio, cuando los mercados están en desequilibrio, es cuando bueno, pues las economías no funcionan bien. ¿Cómo se explica esto en el ámbito académico, David? Esto de la inflación, ¿es difícil, complicado, es fácil de entender? Bueno, el concepto como tal es transparente. Inflación quiere decir los precios están subiendo. Lo que es difícil de entender a veces es cuáles son las implicaciones de esto, porque cualquiera dice, bueno, me suben los precios, pues fácil, me subes el sueldo. Claro, cuando cierras el ciclo, como está diciendo Fernando ahora, cuando lo entendemos como un ciclo, ¿cuáles son los problemas macro que trae la inflación? Pues de entrada podemos señalar dos. El primero es que la inflación es un impuesto a la pobreza, que lo que podemos ver es que la gente que tiene menores ingresos son los que más se afectan por la inflación, porque son los que más proporción de su ingreso consumen de todas estas cosas que están subiendo. Entonces, a un rico no le puede, bueno, subió la barra, ya no cuesta 1,10, cuesta 1,20, me da lo mismo. Pero al que tiene su ingreso muy, muy medido, que son los de menores ingresos, es a los que más le pega. De modo que esto es uno. Lo segundo, que es incluso lo que más nos preocupa a los economistas, usualmente, sobre todo los macroeconomistas, es cuando este ciclo se vuelve, exactamente se cierra, y entonces ahora suben los sueldos. Pero entonces, como suben los sueldos, ahora los dueños de las empresas suben los precios, y como suben los precios, suben los sueldos, es cuando la inflación se convierte en una espiral. Es una cosa que nos preocupa mucho a los economistas, porque es un tema de expectativas, donde los precios dejan de ser las señales que normalmente queremos ver en el mercado. Interesante, sin duda. Luego veremos también de qué manera se puede controlar y por qué es necesario controlar la inflación, ¿no? Y hasta qué punto una inflación controlada es buena o no para la economía. Una economía que, desde luego, los empresarios, las empresarias, conocéis perfectamente de qué se está hablando, y ya no te digo cuando esa empresaria, como es tu caso, es una persona joven que se aventura a poner en marcha un negocio junto con otras personas, cuando no en soledad,
y se encuentra con una situación como esta, ¿no? Tipos de interés altísimos, las materias primas ya ni te cuento, ¿no? Estáis acusando de alguna manera también todas estas cuestiones que nos afectan a la economía doméstica, pero a las empresas que al fin y al cabo sois las que tenéis que generar riqueza y las que estáis arrimando el hombro, pues como digo, ni te cuento, ¿no, Adriana? Claro, o sea, lo que es la teoría, bueno, ya está muy bien explicada, pero sí que es verdad que las empresas, y como bien dices, las que están en ese momento, que necesitan crecer, que necesitan ampliar servicios, se encuentran con que los costes, los transportes, la energía, la factura de la luz mismo ha subido por 3, dices, jo, es que al final ahí esto está llevando a muchísimas empresas a tener que reducir, pues eso, ¿no? Empleados, a tener que reducir pues muchas veces sus recursos e incluso muchas a plantearse su supervivencia, ¿no? Porque al final la economía es lo que es y es algo muy complicado llevarlo a la realidad, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué es lo que decía ayer tras la rueda de prensa, tras el Consejo, la celebración del Consejo de Ministros, la ministra de Economía, Nadia Calviño, que decía acerca de las perspectivas económicas que se auguran para el año que viene. Lanzaba de alguna manera un mensaje algo más optimista del que veníamos escuchando hasta ayer. Vamos a escucharla. Parece relevante la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para este año, unánime revisión al alza de las previsiones de crecimiento, que es lo que me lleva a decir que casi con total seguridad vamos a tener un crecimiento superior al que habíamos previsto en el cuadro macroeconómico que acompañó a los presupuestos generales del Estado para 2023. Bueno, pues esto decía la propia ministra, pero quiero que escuchéis también lo que decía el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos de España, decía Lorenzo Amor, esto mismo, era una lectura no tan positiva acerca de cómo están las cosas, sobre todo para el trabajador autónomo. Mal año para los autónomos, que no ha sido el año de la recuperación, y encaramos un 2023 con muchas incertidumbres, con muchos recelos. Son casi un 40% de los autónomos los que no han subido precios. El 60% ha adecuado los precios de sus productos y sus servicios a la inflación, pero el 40% no lo ha hecho. Los autónomos tampoco tienen confianza en el empleo. Hay que decir que el próximo año solo un 3,5% de autónomos prevé contratar. Claro, que esto es un poco también dentro de ese círculo vicioso que supone la inflación y lo que afecta. Daba un dato, ¿no? El 40% de los autónomos no está repercutiendo esa inflación en sus propios negocios. Y esto pues trae consecuencias. Pues puede que no se genere tanto empleo. En definitiva, es difícil la ecuación, buscar la ecuación perfecta. ¿Por dónde deberíamos tirar? No sé cuál es vuestra impresión, Fernando. Es muy complicado, yo creo, ¿no? Y efectivamente hay, sobre todo en el caso de los pequeños empresarios autónomos, pues tienen menos capacidad posiblemente de maniobra que las grandes empresas o que empresas que tienen otros recursos para hacer frente a, o que trabajan en mercados internacionales. Por ejemplo, ¿no? Esto es, ¿no? Entonces, las pequeñas empresas autónomos lo tienen más complicado. Yo estaba viendo las cifras de exportación antes de venir y si miras las cifras de exportación, bueno, pues hay una desaceleración, pero no ha ido mal, ¿no? En lo que llevamos de año ha crecido un 4%, entonces, ¿por qué? Pues porque participas en un mercado internacional, etcétera. Entonces, las pequeñas empresas tienen menos capacidad de hacer frente a estos costes y menos capacidad de trasladar esos precios al consumidor, ¿no? Pues porque, como decía Adriana, pues eso ven que esa maniobra es limitada y por tanto su situación es más preocupante. ¿Qué hacer? Bueno, pues lo que ya están haciendo empresas y lo que están haciendo familias, tratar de ahorrar en la medida de lo posible, sustituir en la medida de lo posible materias primas, buscar alternativas más baratas. Algunas empresas conocemos que están buscando incluso formas alternativas de conseguir energía, renovables, ponerse a instalaciones de autoconsumo, etcétera, ¿no? Y esa es un poco la situación a la que hoy la empresa tiene que hacer frente, porque es un problema básicamente, y de ahí se originaba el problema, como decía Ricardo, de encarecimiento de materias primas, claro, y principalmente energía, ¿no? Y la historia que nos dice, cuando ha habido este tipo de... porque entiendo que no es, David, la primera vez que tenemos una inflación disparada, no en España, sino en otros países, ¿no? Así es. Yo le comento a mis estudiantes la experiencia del choque petrolero de los 70s, cuando el precio del petróleo al que estábamos acostumbrados como economía, de repente se pegó una disparada y se entró en un periodo en donde se combinaron una alta inflación con un bajo crecimiento.
los bancos centrales, digamos, se demoraron en frenar la espiral inflacionaria y eso fue un problema en su momento. Yo creo que los bancos centrales, estamos hablando del Banco Central Europeo, Banco de España, la Reserva Federal de Estados Unidos, tienen esa historia muy presente y ellos saben que tienen que actuar pronto a riesgo de actuar demasiado. ¿Actuar a qué me refiero? Subir los tipos de interés. ¿Qué hace subir los tipos de interés? Frenar la economía. Al frenar la economía se frena la aceleración de los precios. Ese es el mecanismo. Es básicamente darle con un martillo a la economía, dañarla un poco para que se desacelere, para que no se recaliente, porque la inflación es un recalentamiento de la economía. De modo que lo que se quiere es no hacerle tanto daño a la economía, pues que se pierdan muchos trabajos y se pierda mucha capacidad instalada, pero sí que los precios se atemperen un poco. Claro. ¿Cómo hacer, por ejemplo, decía Lorenzo Amor, decía eso, que no se está repercutiendo casi la mitad, el 40% de los trabajadores autónomos no están repercutiendo esa inflación? Claro, en el pequeño empresario, en el empresario que está empezando a moverse, esto es muy dificultoso, ¿no?, para llevar a cabo su actividad, entiendo yo. Claro, porque deja de vender muchas veces, ¿no? Y además socialmente es que somos muy críticos, ¿no? Nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no?, de muchos servicios. Hoy hablaba con una amiga que es funcionaria, yo la admiro mucho, y me decía que la administración está para servir a la sociedad, ¿no? Y creo que ahora mismo también quien tiene que gestionar todo esto, que es realmente complicado, también tienen que poner en foco en la realidad, ¿no? En Navarra el 56% de las empresas están formadas por solo una persona autónoma, hasta el 86% por 2 personas autónomas, y tan solo el 7% dan trabajo a más de 10 personas. O sea, Navarra es una tierra de micropymes, de empresas pequeñas y micropymes, y enfocadas al sector servicios. Entonces, dices, ¿qué está pasando, ¿no? Yo en pandemia, por ejemplo, estuve de voluntaria en Refena cosiendo EPIs, pues bueno, pues porque en ese momento podía y me apunté, y ahí dije, ¿cómo es que Navarra perdió toda la industria textil que en su día tuvo y que ahora que necesitamos, ¿no? No tenemos quien abastezca en esta urgencia, ¿no? ¿Cómo dependemos tanto del empleo en el sector público y en las multinacionales? ¿Cómo no ayudamos más a lo local, ¿no? Entonces, creo que con todo esto, pues eso, con la inflación, con la subida de costes, realmente quienes están gestionando deben de pensar en la realidad que hay, ¿no? Y ver las historias y los datos reales, ¿no? Por no hablar, estamos viendo alguna imagen del sector hostelero también, que aglutina pues a un buen número de empleados. Una de las opciones en las que se está trabajando y que parece que podría ver la luz la próxima semana en el último Consejo de Ministros del año sería la de la rebaja en el IVA de algunos productos, por ejemplo, en la cesta de la compra. Estamos hablando ya de productos alimenticios que son de alguna manera en los que también se está notando esa inflación de la que hablamos. Y decía esto precisamente el presidente de la COE, Antonio Garamendi, decía esto que vamos a escuchar a propósito de la propuesta que nació de la ministra de Trabajo y Empleo, Yolanda Díaz, de actuar sobre los precios de algunos productos de la cesta de la compra. Decía esto y luego daba como opción la del IVA, de la que hablaremos ahora, a ver qué os parece esa medida. Que la ministra planteara una intervención de los precios en los supermercados, a mí me parece increíble. Si en esta sala o en nuestras organizaciones nos sentamos a hablar de eso, aparece la policía y nos detiene, porque eso se llama cártel. Y hay una cosa que se llama la CNMC, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aquí un servidor empezó a denunciar aquello, la CNMC actuó una semana más tarde diciendo que aquello no se podía hacer. Es decir, todo lo que sea intervencionismo y tal, a corto plazo puede parecer muy genial, a medio plazo nos crea un problema grave. Por tanto, yo creo que si hay que hacer algo, hay una cosa que se llama el IVA. Y se puede aplicar, y más en estos momentos, insisto, cuando el Estado es el primer beneficiario de la inflación, con más de 30.000 millones de euros de beneficios, precisamente por ese coste de IVA que está metiendo a la gente, ¿no? Bueno, pues más allá de las disquisiciones políticas a las que nos traen generalmente el debate, ya no digo nada si hablamos de otras cuestiones, ¿verdad? Pero lo cierto es que la rebaja en el IVA actuando sobre determinados precios, por ejemplo el pescado, que creo que era uno de los productos de la cesta de la compra en los que se quería actuar, ¿no? Estamos hablando ya de una economía un poquito más doméstica, pero bueno, ¿os parece una solución poder actuar sobre el IVA para tratar de alguna manera de revertir el impacto que tiene la alta inflación en el
consumidor, en el usuario? ¿Cuál es vuestra impresión? Especialmente si lo comparamos con una intervención directa en los precios, digo que sí. Y especialmente por una cuestión casi que mecánica, y es que la inflación hace que el IVA como monto en euros sea más alto, es decir, que el mismo porcentaje sobre un nominal más alto va a generar un recaudo más alto para el gobierno. Ahora, el gobierno puede decir, bueno, yo mantengo mi recaudo constante, es decir, bajo el porcentaje del IVA, especialmente para los productos que más impactan, como decíamos antes, a los más desfavorecidos por el impuesto a la pobreza, que es la inflación, de modo que el gobierno puede quedar más o menos fiscalmente neutro, haciendo esta reacomodación, bajando el porcentaje, pero recaudando el mismo monto y redirigiendo esto hacia lo que más le pega a la canasta básica. Claro, o sea, que de alguna manera suben los precios, sube la inflación, el gobierno está recaudando más. Está recaudando más porque es un porcentaje fijo de estos precios que ahora son más altos. Y con estas medidas lo que le estamos diciendo al gobierno es recauda un poco menos, vamos a aligerar un poco la mochila o el bolsillo de los consumidores, entiendo que también de las empresas. Bueno. A mí me surgen, y desde luego creo que antes que intervenir en un precio es más positivo, ¿no? Pero me surgen dudas en cuanto a que Europa no está muy cómoda con que los países toquen los IVAs, y eso ya lo han dicho con anterioridad, ¿no? Y han dicho, no nos gusta que España hable de generar nuevos tipos y muchos tipos de IVA, ¿no? Eso por una parte, entonces, bueno, no sé qué efecto tendría o cómo reaccionaría Europa. Y otra cuestión es hasta qué punto eso es progresivo o regresivo, dado que estamos también aliviando la cesta de la compra de gente que, como decía antes, puede permitirse ese, ¿no? Entonces, bueno, estamos favoreciendo quizá ese mayor consumo en personas que generan nuevo consumo y por tanto se genera o puede generar nueva inflación. Economía, sí. Y en tercer lugar, tampoco sabemos cómo va a reaccionar el productor o el vendedor. Si piensa que el IVA es reducido, dice, bueno, pues tengo opción también de subir el precio, porque en última instancia el IVA que va asociado va a ser menor. Entonces, o sea, subir el precio de origen. Sí, porque no es como cuando hay una ayuda a un determinado para la compra de un determinado bien, bueno, sí. Pues como sé que ¿eso es hacer trampas o no? Bueno, eso es que quien está al otro lado dice, bueno, pues claro, se puede generar, y no sé si esto sería así o en qué grado eso ocurriría, pero se puede generar un incentivo perverso, ¿no? Y que va en contra precisamente de lo que quieres conseguir. O sea que, en última instancia, cuando intervienes en un mercado, cuando tocas una variable económica, por lo general no es ceteris paribus, no es siendo todo lo demás constante, bueno, pues a veces no ocurre. A veces eso genera reacciones de los agentes que precisamente pues te lleva a eso, a que el efecto que tú querías conseguir no es el deseado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Adriana, el hecho de actuar sobre el IVA desde un punto de vista como empresaria? Claro, habría que ver qué efecto tiene, ¿no?, en lo que son los productos, pero hoy, por ejemplo, hablaba pues, con una empresaria que tiene un pequeño supermercado, ¿no?, al lado de la oficina. Decía, quería saber también de primera mano, porque me va contando, pero digo, ahora, ¿cómo estás? Y dice, pues muy mal, porque claro, yo todas estas neveras las tengo que tener abiertas para mantener el pescado, para mantener pues, los productos refrigerados, los lácteos, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, al final, mi grosso, digamos, mi coste se ha multiplicado por 3. Entonces, hay que ver ese IVA, cómo afectaría esto, pero también todo el transporte, todo el mantenimiento de estos productos. Pues ya me decía una conservera que tiene que tener las máquinas todo el día encendidas. El IVA creo que es como la punta del iceberg, ¿no? Creo que hay que mirar todo y creo que hay que mirar por todos también, porque muchas veces se mira por ciertos sectores, pero vamos a ver por... Claro, es que no es una única causa, claro. No hay una única causa de todo esto, ¿no? Otra está, por ejemplo, en todo lo que significa la crisis, el derivado de la guerra que decimos, ¿no? El aumento del precio del gas, el aumento de la energía de alguna manera, ¿no? Europa ha tomado una decisión recientemente, hace nada, de topar ya el precio del megavatio hora del gas. No va a poder ser mayor de 180 euros durante 3 días consecutivos. Creo que esa es la norma, el acuerdo al que han llegado en Europa, no sin mucho debate, porque no estaba claro por parte de todos los países, pero de alguna manera esto vendrá también a aliviar en alguna medida
entiendo que las cargas económicas para el mundo de la empresa, para esa compañera que tiene un pequeño supermercado que tiene que tirar de energía manteniendo todas esas neveras. Bueno, vamos a escuchar lo que decía la ministra acerca de este acuerdo importantísimo, sin duda, el que ha tomado Europa acerca del gas. Se trata de garantizar que el incremento tan espectacular de precios que vimos el último verano no pueda volver a ser una realidad, no se pueda incentivar ese mensaje de estamos dispuestos a comprar cualquier precio. Creo que los sectores, que los operadores del mercado que se ven interpelados en este contexto entienden la medida y estoy segura de que en condiciones como las que podemos ver en los próximos meses servirá para una contención del incremento de los precios de forma importante. Bueno, pues es una pieza importante, desde luego, dentro de ese puzzle que es el de la crisis energética. ¿Cómo creéis que puede aliviar esto de alguna manera dentro de lo que es esa espiral inflacionista, esa, en fin, esa carga económica, financiera también que supone para el mundo de la empresa este tipo de decisiones? ¿Confiáis en que esto puede aliviar en los próximos meses las cuentas de resultados? Pues a priori, si la inflación venía de ese, o inicialmente surge por ese problema, ¿no?, de precio de energía muy elevado, pues a priori sí, ¿no? Si tenemos un precio limitado, si eso resulta en unas facturas de la energía, de la electricidad más bajas, más contenidas, pues a priori sí. La cuestión también es que, según hoy el otro día, esto entra en vigor el 15 de febrero, es decir, ya casi cuando el invierno ya ha pasado en algunos países. Claro, es que esa es la segunda... Pero bueno, y nos quedan todavía unos meses que son complicados desde el punto de vista de la demanda energética. Por tanto, a priori sí, pero también tenemos que ver que lo que inicialmente era una inflación originada por las partidas energéticas, la electricidad, gas, carburantes, ahora tenemos una situación en la que el coste de la energía ha empezado a bajar y eso ha aliviado un poco la inflación en los últimos meses, pero se nos ha quedado ahí una inflación subyacente en torno al 6%, que es elevada, con partidas, como has dicho, de los alimentos que tienen una inflación en torno al 14, al 15%, y habrá que ver si eso repercute o no, o estamos en una situación en la que el nivel de precios de la cesta de la compra va a mantenerse. Que cuando se dan los datos de la inflación, Fernando, David, hablamos de inflación, pero claro, el dato al que acudís siempre los expertos es a la subyacente. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque estamos hablando de diferentes niveles en la economía y estamos tratando de limpiar un poco el dato, es decir, qué es transitorio y qué es permanente. Entonces, en ese orden de ideas, la subyacente nos da un dato un poco más certero sobre lo que nos preocupa de la inflación. Hay una cosa que rescato sobre lo que mencionaba Fernando antes, que es un problema de incentivos que le aplica a cualquier intervención, la aplicaba en lo del IVA, también aplica un poco en este caso, en los techos, y se comentaba, esto tal vez es un problema más en el Reino Unido que en Europa, pero se ha comentado mucho este tema de agencia de riesgo moral prácticamente, que al tener un techo, pues la gente ya no le baja el termostato, sino que al contrario, pues el precio ya está controlado, entonces le subo y paradójicamente lo que estimulamos es un consumo más alto y esto en últimas va a ser al detrimento de las arcas nacionales, porque es el gobierno finalmente el que está compensando esta diferencia y acá la palabra clave es ser más eficientes, ser más creativos, más innovadores como economía y no lo contrario. Es que este ángulo es muy interesante el que acabas de introducir, David, porque claro, basta que se solucionen las cosas para que nos confiemos y a partir de ahí otra vez vuelta a lo mismo. Había un dato, vamos a escuchar ahora a la consejera de Economía y Hacienda, portavoz del Gobierno Navarra, Elma Saiz, que hace tan solo unas semanas ofrecía los datos del crecimiento económico esperado para el próximo año, el PIB también de este año, y hacía un pronóstico sobre cómo van a ir las cosas. Lo decía así. Aunque no descartamos que puedan producirse contracciones puntuales del PIB en la última parte de este año o comienzos del próximo ejercicio, esta evolución sería compatible con un crecimiento económico positivo, aunque más modesto, se sigue creando empleo
y que la tasa de paro es bastante más reducida que la de España. Tenemos una situación financiera saneada tanto en el sector privado como en el sector público, y el apoyo adicional de los fondos europeos refuerzan, sin duda alguna, la posición de Navarra para afrontar este entorno de alta inflación y de tipos de interés al alza. Bueno, yo quería llegar sobre todo, Adriana, al tema de los fondos europeos. Cuando escucháis eso, el tema de los fondos europeos, ¿qué te viene a la cabeza? En fin, porque parece que el dinero llueve del cielo, ¿no? Pero no sé cuál es tu impresión. Bueno, yo por ejemplo ahora estamos con un proyecto que se llama La Bajera, que me gustaría que ayudase muchísimo eso, ¿no? A consolidar el tejido juvenil navarro, y sí que me gustaría implicarme más porque ahora además ya han salido las líneas de acción, hay alguna en la que podemos meter este proyecto, pero sí que es verdad que lo que hemos recibido hasta ahora de fondos europeos, sobre todo, bueno, va liderado por el kit digital, ¿no? Que es eso, pues estas ayudas que empezaron en 3 niveles, primero a las grandes, que yo tampoco así en petit comité tampoco lo llegué a entender muy bien, sí que primero ayudes a las que tienen, pues creo que eran más de 10 empleados o más de 12, luego eso a las que tienen más de entre 3 y bueno, y ahora ya por fin han sacado para autónomos, ¿no? De 1 a 3. Y sí que es verdad que son ayudas que están muy bien, están enfocadas sobre todo al campo de la tecnología, de la digitalización, que es el futuro y que hay que implementarlo, pero creo que a las empresas hay que ayudarlas también en muchos otros campos, no solo en lo que es lo digital, que sí, pero sí que pediría, por favor, que todos estos proyectos también que ayuden de una manera más amplia, ¿no? A la realidad, al día a día de las empresas. Y luego, bueno, yo la verdad que oigo Europa y quiero tener esperanza, ¿no? Y quiero ser positiva y quiero pensar que van a ayudar mucho. Bueno, pues nos vamos a quedar con este mensaje, con una última conclusión que os pediría. ¿Por dónde vais? Os pediría que fuera breve. ¿Por dónde pensáis que van a ir los tiros de cara al año que viene? Se dice que vamos a pasar, se dice un poco de todo, porque es muy difícil ser exacto, ¿no? Sobre el futuro cuando todavía no ha llegado. Pero ¿hacia dónde creéis que nos lleva esta situación? Se habla de 2 trimestres que vamos a estar ahí de alguna manera pasándolo de una manera apretada, pero que luego habrá crecimiento en el segundo semestre del año. No sé cuál es vuestra impresión. ¿Por dónde van a ir los tiros? Vamos a hacer un poco de visionarios. Yo no lo tengo claro, la verdad, porque es muy complicado. Hacer previsiones es muy complicado. No sé si David, del mundo académico, y yo no tengo las herramientas para hacer una previsión. Para mí, los ingredientes que ahora mismo tenemos encima de la mesa son complicados y son negativos, ¿no? En general. Y la tendencia que vemos de todo este año 22 es que los indicadores van a menos en cuanto a actividad, en cuanto a crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente hay un elevado nivel de incertidumbre en cuanto a qué va a pasar en cuanto a la guerra, qué va a pasar en cuanto a las decisiones de los bancos centrales, etcétera. Pero yo soy más de los que ve la cuestión más de un crecimiento muy bajo, desde un poco más negativo, ¿no? Que de aquellos que ven que efectivamente incluso puede haber cambios en lo positivo, etcétera, ¿no? Yo soy un poco más pesimista, que vamos a un año muy complicado donde el crecimiento va a estar, hablar de crecimiento va a ser difícil. Yo siempre digo que ser optimista o ser pesimista no está reñido con ser realista. Uno puede ser pesimista y realista. David. De acuerdo, de hecho, y creo que una gran incertidumbre para este año van a ser las reservas de gas natural, porque tuvimos un otoño relativamente atemperado, no muy frío. El invierno, bueno, ahí vamos, y bueno, ya se acabó el gas de Rusia y no nos ha preocupado, pero es que el problema no viene este año, viene el año entrante, que es cuando las reservas se tienen que volver a llenar en primavera y no se llenan. Ahí es donde podemos volver a tener otro choque inflacionario. Esa es como mi mayor fuente de preocupación en este momento para Europa y para la economía. Y Adriana, terminamos contigo. ¿Cuál es tu visión un poco? ¿Por dónde crees que van? Creo que no va a ser un año fácil, que nos va a tocar sobrevivir mucho, que creo que con políticas reales, útiles y que miren mucho pues por la sociedad se va a poder mantener la calidad de vida que tenemos, pero la historia es cíclica. Lo que estamos viviendo, siempre ha habido subidas, bajadas y no es un momento fácil, pero yo quiero que ser positiva. Efectivamente, la economía es cíclica también.
Bueno, pues de verdad, os agradezco, Fernando, David y Adriana, que hayáis venido por lo menos para aportar de alguna manera algo de luz a este problema siempre complicado de entender, como es el de la economía, la inflación, la crisis energética, la subida de tipos, tantas cosas, ¿verdad? Feliz Navidad, que tengáis una gran entrada de año. Igualmente, gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos abundando en estas cuestiones ya con otra mesa de análisis. Aquí seguimos en este programa especial del Dilema, hablando de la inflación, del impacto que tiene este concepto sobre las economías, en concreto las domésticas, que es a lo que nos vamos a referir en esta segunda mesa de análisis, saludando a Alberto Lazcoz, que viene de la Asociación de Consumidores IH. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, muy bien. Saludamos también a María Jesús Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Jesús. Buenas tardes. Eres gerente de la Asociación de Empresarios, te lo tengo que decir todo, ¿eh? Sí, sí, de es Empresarios largo. del Comercio, Hostelería y Servicios del Ensanche de Pamplona, Ensanche Área Comercial. Correcto. Lo he hecho bien, ¿eh? Buenas tardes, lo has dicho fenomenal. Muy bien, bienvenida María Jesús. Saludamos también a Juan Carlos Oroz, que es presidente de la Asociación Navarra de Pequeños Empresarios de Hostelería de Navarra. Vicepresidente, perdón. Vicepresidente. Y portavoz, sí, sí. Te he elevado de categoría. Sí, de un plumazo. Bueno, vicepresidente de ANAPE. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Bueno, como digo, estamos hablando de la inflación y decían en la mesa anterior que la inflación, decían algunos de los expertos que estaban, que la inflación es el impuesto de los pobres, ¿no? Yo no sé cuál es lo primero que se os viene a la cabeza cuando se pronuncia esa palabra, ¿no? Desde vuestra propia perspectiva, ¿en qué os afecta? ¿Cómo lo veis desde el ámbito de los consumidores, ¿no? La palabra inflación. Pues que la vida está más complicada, por decirlo de alguna forma. Al final, la inflación, que efectivamente es un concepto de economía, Sí. lo que viene a decir es que las cosas van a costar más y que pues va a ser más costoso poder llegar a lo que antes nos costaba menos, a los servicios, a los productos, y que entonces pues tenemos que ajustar más, mirar el bolsillo y hacer cuentas en general. O sea, no son buenas noticias, no son, desde luego, no suena bien. María Jesús, ¿cómo te suena a ti esa palabra, inflación? ¿Cómo la padeces? No sabemos si la padecéis o no, pero bueno. Bueno, ya sabemos que en esta sociedad, en esta vida, todo es una cadena. Todos somos clientes en algún momento, ¿no? Entonces, nuestros asociados, comerciantes, hosteleros y empresas de servicios sufren porque sus clientes no pueden gastar tanto como antes, con lo cual las ventas disminuyen, en un momento en el que además los costes se han disparado de forma desorbitada, y por otro lado también pues tienen el aumento de los costes de sus proveedores, ¿no? Entonces la cadena de me cuesta algo más, le tengo que subir el precio porque si no, no tengo margen, si no, no tiene sentido tener un negocio, con lo cual el cliente también lo va a comprar más caro, si lo compra, claro, porque las ventas están como están, ¿no? Estancadas, digamos. Y a nivel de hostelería, Juan Carlos, que es donde os estáis manejando vosotros sobre todo, cuando se pronuncian estas palabras, no sé si los clientes os están diciendo, oye, que esto está más caro, me lo estáis cobrando, no sé. Sí, bueno, los medios de comunicación a veces adelantan o ayudan, ¿no?, a difundir la noticia o la realidad, ¿no? En nuestros casos yo creo que nos invade la duda, ¿no?, en pensar si subimos, si no subimos precios. A veces el margen te puede dar para no subir, por ese miedo de decir, bueno, si subo vamos a perder ventas. Entonces esa duda te invade en estos momentos. Sobre todo pues cuando pues hoy mismo nos ha llegado una carta de que suben el pan, las cervezas te anuncian que te van a subir el precio, las bodegas en general te hablan de aumentos para el día 1 de enero. Entonces dices, pues bueno, hay que replanteárselo todo. Entiendes también que aumenta la dificultad para vivir de tus compañeros de trabajo, de tu plantilla, pero a la vez eres consciente de que si subes el sueldo tienes que repercutir también esa subida en el producto, con lo cual dices, ¿dónde rompemos el círculo vicioso, ¿no? Al que se referían precisamente en la mesa anterior, claro. Sube los precios, vamos a subir los sueldos. Claro. Pero hay que volver a subir los precios, hay que volver a subir los sueldos. Claro. ¿Cuándo se para, no? Claro, ¿dónde y cómo, no? ¿Dónde y cómo? Y nosotros, pues bueno, yo creo que en Pamplona y en España en general
concebimos la hostelería como algo muy popular, muy, bueno, quizás en según qué zonas de Madrid y Barcelona somos una sociedad es de menos servicio popular, también, sí. por los precios me refiero, y no sé si vamos a poder mantener ese carácter o tomar un café en breve nos costará lo mismo que en París o que en Roma o una cerveza, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar resistirnos a llegar a eso. Vamos a ver qué es lo que dice la calle. Hemos salido, hemos preguntado, nos gusta mucho hacerlo, así que vamos a... Y además es que te da de alguna manera una paleta de colores muy amplia sobre este concepto de los precios, de la inflación. Vean. La inflación y la crisis energética resienten el bolsillo de las familias navarras. Las economías domésticas aguantan el envite de la subida de los precios, más aún coincidiendo con estas fechas. Y es que las celebraciones navideñas suponen un paréntesis en las medidas de ahorro y habrá un desembolso extra. Intenta ahorrar un poquito de ciertas cosas que igual no son necesarias, pero bueno, ahora ya en Navidad me parece que volvemos a la tradición. Nos gusta celebrar estas fechas y bueno, pues con moderación y con ilusión. Sí, hombre, claro, hay regalos, hay comilonas y también hay que disfrutar. A pesar de este oasis navideño, desde hace meses la ciudadanía navarra mantiene el pulso a la escalada de los precios. Algo menos gasto, porque es que te asustas, claro. Antes llegábamos súper justos a final de mes, pues ahora prácticamente no se llega. Es hasta donde llegamos, nada más. Ahora en invierno se pone el foco especialmente en el gasto energético. Lo miro todo con lupa. Miramos más las facturas y pues comparamos con otras compañías. Pues me apunto un poco los costes y veo un poco dónde puedo gastar más o menos. Con todo, lo peor aún está por llegar, ya que serán en las próximas facturas cuando quede reflejado el gasto de los meses más gélidos. Diciembre, enero, febrero, que son las más gordas, pues a ver cómo las pagamos. Pagas la calefacción, la estufa eléctrica. Total que al final yo pienso que gastamos lo mismo, salvo alguna persona muy sacrificada que no pondrá calefacción y estará helándose de frío. Mientras cada uno aplica sus propias medidas de contingencia y los jubilados esperan la revalorización de las pensiones. Pero de aquí a que nos suban tenemos que seguir mirando. Vamos a ver si es verdad. En las nóminas no todos ven un incremento de su salario conforme al IPC. Bueno, yo soy funcionaria, entonces poco, pero nos han subido algo. El pago de las hipotecas también es un nuevo obstáculo para el ahorro. Más que la hipoteca ha subido mucho el alquiler. Comprar piso todavía... A ver, es complicado, pero el alquiler ha subido bastante. Un escenario que adelanta la temida cuesta de enero. Será terrible. Sí, la cuesta de todo el año. Después de las Navidades notaremos un exceso de calorías, pero la cartera pesará menos. Bueno, en definitiva, Alberto, que aquí lo que ocurre es que afecta a todos por igual, prácticamente. A todos, a los que menos tienen, a los que andan más justos, aún lo notan más. Estaba muy bien el vídeo porque tocaba varias cosas que nosotros en Consumidores Irache estamos viendo mucho. El tema de las energías, de la luz y del gas. Ha sido un boom, o sea, el encarecimiento de estos dos suministros básicos, entiendo yo. Bueno, innumerables los casos que estamos teniendo de gente que le ha subido. Ahora hay una ligera moderación en estos últimos meses, pero ya venimos de una temporada que ha subido muchísimo. Y decía alguno como que no... Sí que hay gente que se está quitando tiempo de calefacción. Sí que la gente lo está mirando, pues porque andamos muy justos. Y yo lo veo en mi trabajo y lo veo en la calle hablando con los amigos, que... Bueno, pues que ya hablamos de que andamos más justos y que igual te quitas del gimnasio, que igual estás pensando en, pues no sé, has cambiado igual de supermercado. Eso, igual antes ibas a uno que era una calidad-precio un poquito más cara, pero que te ofrecía, igual has cambiado últimamente porque prefieres gastar un poco menos. Ahora viene el Euribor, que hasta ahora comentaban también. Pues ahora viene gorda con el Euribor también, porque eso va a suponer un encarecimiento muy notable de las hipotecas. Joder, no quiero ponerlo, esto parece cuando me pongo a hablar, lo que pasa es que hay preocupación, hay inquietud. Efectivamente, y luego un poco a todos estos, claro, son muchísimos los ángulos en los que afecta el encarecimiento al final de la vida, ¿no? Pero claro, donde mejor se puede pulsar es en el pequeño comercio, en esa tienda donde alguien entra a comprar y le dice a la dependiente, al dependiente, le dice, esto está un poquito más caro, ¿no? Claro, hay que dar demasiadas explicaciones sobre todo esto. ¿Cuál es tu impresión, Jesús?
Yo creo que no necesitamos muchas explicaciones porque todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Al final es decir, bueno, pues lógicamente tú como negocio, pues lógicamente tienes que repercutir de alguna manera en el precio, y eso que no todos, porque hemos hecho en la asociación del ensanche un sondeo así un poco por encima, por ver un poco cómo estaba la situación, y un porcentaje muy bajito está repercutiendo en el precio de Perdona que te interrumpa, María Jesús, porque es que hemos escuchado antes de esta mesa, en la primera parte del programa, escuchábamos a Lorenzo Amor, que es el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos en España, y daba un dato de los estudios que manejan ellos y decía que el 40% de los trabajadores autónomos no está repercutiendo la subida de los precios en su negocio. Pues claro, os estáis apretando el cinturón, además, por lo menos para poder sacar la cabeza y respirar. Sí, es la línea general, ¿no? También para no presionar al cliente subiendo los precios. Decimos, bueno, pues a ver si podemos aguantar hasta que esto se estabilice un poco, ¿no? Que pase el invierno, que pase el gasto, como decíamos, ¿no? De calefacción, de luz. Nosotros, de hecho, tenemos asociados que han cuadruplicado y quintuplicado la factura de la luz con respecto al año 2020. O sea, el que tiene, por ejemplo, que trabajar con el ciclo del frío es que es muy complicado. Claro, sí, sí, bueno, en esos casos pues ya pues disparado el gasto energético, pero ya cualquier establecimiento, porque solo las luces, la climatización, ¿no? Que encima ahora pues que si las puertas cerradas hay que climatizar más, hay que ventilar, bueno, pues está todo muy inestable y pues yo creo que todo el mundo tiene miedo, tanto el cliente por su situación familiar, ¿no? En su entorno doméstico, como los empresarios, desde el pequeño comercio, hosteleros, servicios y la industria ya, pues se mira más la cartera, ¿no? Es todo el mundo tiene un miedo que tampoco, como decías tú, no queremos ser catastrofistas, pero somos realistas de lo que estamos viviendo, entonces tenemos que actuar en consecuencia. Nos cortamos en lo que dices, pues el gimnasio, o en tomarte igual en vez de un café al día o a la, bueno, disminuir la periodicidad, ¿no? O la ropa mismo. Este año, por ejemplo, con el aumento de las temperaturas que hubo en este otoño, pues el cliente ha retrasado... El tiempo encima no lo está poniendo... Claro. Sí, ha retrasado el cliente la compra de la ropa de invierno o tirando con lo que ya tenía, porque sumado a que tenemos menos dinero, o ya espero a enero que empezarán las rebajas, ¿no? Entonces el comercio está ahí... Yo creo que no hay dos casos iguales, igual que no hay dos personas iguales en el comercio, en la hostelería, pasa lo mismo. Entonces, hay quien con un local propio, con poco gasto de personal, pues probablemente pueda aguantar precios o haya podido aguantar precios, pero hay otros que tienen que pagar el alquiler, un alquiler que probablemente les ha subido y entonces al final no tenemos otro remedio que repercutir ciertos gastos. Ahí probablemente se está en una situación injusta en muchas ocasiones, y es que yo veo que los consumidores, los ciudadanos, estamos especialmente sensibles porque los precios están como están y la gente está como muy, pues oímos cómo sube todo, y entonces es verdad que a veces incluso subidas que tienen una explicación muy clara, es verdad que igual estamos en un momento en el que nos cuesta escuchar y nos cuesta entender. Eso es verdad, y en eso pues yo a veces lo veo porque efectivamente la gente, bueno, pues está preocupada y está quejosa pues eso, por los precios, y probablemente a veces no nos seamos capaces de ponerlos en el lugar de... Claro. Me da igual del hostelero, del comerciante o de... Es verdad que a veces... Claro, porque el consumidor es como todo, ¿no? El consumidor siempre tiene la razón. Bueno, hay que ponerse y empatizar también con la persona que se tiene delante, porque está dando un servicio y probablemente esa persona también es igualmente consumidora también y empatiza precisamente. Claro, por eso lo digo, que hay probablemente en subidas, que igual incluso medidas y que han hecho lo que han podido, pero han subido y ya el consumidor está pues un poquito quemado, como decimos ahora, y entonces ya cualquier cosa le va a dar igual porque le va a parecer, pues esto también se da, no siempre, pero sí. Y aquí puede actuar, cuando tenemos una situación tan inflacionista como esta, se puede dar la picaresca, es decir, hay quien realmente puede ajustarse más el cinturón y no lo hace y sube precios, o a la inversa, hay quien tiene más capacidad adquisitiva y va regateando más, no sé, ¿creéis que puede surgir este escenario? Sí, yo creo que sí. A ver, al final estamos en un mercado libre, digamos, y bueno, y puede suceder de todo, ¿no? Igual que sucede a la hora de ciertas subidas. Hay algunas que pueden ser explicables, o como decías, pero otras
no sabemos por qué, ¿no? La guerra parece que ha venido bien como una excusa para explicar o razonar todas las subidas de precios que ha habido, pero la luz ya empezó a subir muchísimo antes de la invasión de Ucrania. Sí. Y la luz ya se había disparado, ya en algunos casos ya se había doblado. ¿Por qué? Y claro, luego viene esto y parece que toda la energía, el cereal, la soja, el girasol para el aceite, el no sé qué, ya todo sube y el transporte arrastra luego también toda la subida y dices, bueno, pero algunas siempre hay que no terminamos muy bien de entender el porqué, ¿no? Picaresca, pues igual que hay en el comercio, puede haber en el comercio hostelero final, en los intermediarios y en los productores, quizás más que picaresca, pues igual hay también aprovecharse Estoy de acuerdo, de las circunstancias, ¿no? Es el caso contrario, o sea, a veces no sé si hay gente... especular, pero casi, ¿no? Sí, y efectivamente, a veces nuestra impresión es que aprovechando una circunstancia, una coyuntura concreta, podría ser la guerra de Ucrania y otras situaciones, que efectivamente, aprovechando eso, bueno, pues achacan a esa circunstancia unas subidas que muchas veces habría que explicarlas. Nosotros siempre decimos, ojalá se fuesen más transparentes, ojalá el consumidor pudiese saber tú por qué te cuesta lo que te cuesta, pero ahí hay muchas veces una cadena, un sistema complicado, opaco, que no entiendes, y esa es la pena. Ojalá se avance nosotros... Sí, pues es como los frescos, ¿no? En alimentación, por ejemplo, porque a mí me gustaría saber si el agricultor está cobrando más por sus productos, que lo dudo mucho, ¿no? Sí, ellos suelen decir que no, efectivamente. Claro, entonces ahí pues hay tanto intermediario que al final el cliente final es el que está pagando ahí pues todo. Sí, por eso nosotros siempre hablamos de la transparencia, o sea, de ojalá supiéramos siempre, ¿no?, qué ha pasado, cuándo ha ido subiendo y por qué, pero bueno. Sí, todas las barreras que va pasando hasta tener el PVP, ¿no? Eso es. María Jesús, ¿qué pensáis de esta, la semana que viene probablemente se apruebe ya una rebaja en determinados productos del IVA? ¿Aliviará eso? ¿Servirá de algo? ¿No? Sí. Por supuesto, yo creo que es algo que percibimos todos a la hora de hacer la compra, ¿no? Lo que estamos ahora invirtiendo en economía doméstica, en alimentación, pues es terrible, es doloroso, porque no entiendes la explicación, lo que decíamos ahora, no entiendes el por qué tanta subida de repente. Claro. Esperemos que dé un poco de aire fresco para poder empezar a mover un poquito la economía, porque yo creo que el cliente final, todos somos cliente final, estamos un poco temerosos a gastar menos de lo previsto, porque estamos viendo que no tenemos capacidad de ahorro, no tenemos alegría. De hecho, con nuestros asociados le hablábamos, esa falta de alegría, ¿no? Pues que fíjate en otros que vienen momentos... dos etapas que generalmente son buenas, sobre todo desde el punto de vista del consumidor, como son las Navidades y los descuentos. Yo creo que tu compañero lo ha descrito bien, ¿no? Como un oasis, pero quizás un oasis que está siendo más puntual que otros años. Otros años el mes de diciembre era bueno y sin embargo este año hemos notado lo que llevamos, que ha sido la semana de los puentes. Los días, la semana después, por lo menos en hostelería, ha sido bastante flojita, como esperando a las cenas y comidas de empresa del 16 y 17, ¿no? Sí. Y entonces ahora han pasado esos 2 días y bueno, ahora por los que no han podido cenar o comer el día 16 y 17, pues esta semana hay algún coletazo, pero luego ya también pues la Nochebuena nos cae en sábado, que al final nos quita ahí un día de movimiento, digamos, o sea, no nos quita, no caen como nos gustaría que cayese. Sí, sí. Pero ese oasis es todavía quizás más disgregado que era otros años el mes de diciembre, por lo menos en la hostelería. Claro, sí, y en el comercio al final también, como se adelantan las compras por el tema del Black Friday, que cada vez está más instaurado, pero instaurado sobre todo en las grandes plataformas online, ¿no? Porque en el comercio local al final lo que haces es bloquear las ventas de un mes entero para luego en un día vender, no te compensa haber tenido todo el mes parado para ello. Sí, yo creo que al final el consumidor en esta situación es menos espléndido y más selectivo. Elige, y más selectivo. Tiene que elegir, sí. Mira más precios, en vez de 3 días en una buena comida, pues hace 2 o hace 1. Se toma una. Y eso es, compara más, lógico, es que es lo que hay, efectivamente, lo normal es que lo estéis notando. Entonces, si te permites en Navidad, pero de forma más selectiva, no tan espléndida como por eso estamos terminando. Ya veis que rápido pasa esto de la tele. En 10 segundos, a ver si sois capaces de decirme cuál es el principal desafío al que os enfrentáis desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista del consumidor, el próximo año. Pues ahora mismo que todos los ciudadanos, los precios, hablando un poco de los precios, que todos los ciudadanos tengamos capacidad para tener un bienestar en servicios básicos,
que haya una mayor transparencia en la venta, en el suministro de servicios, y que, bueno, y que se avance en la participación del consumidor en las propias normativas que le puedan afectar. María Jesús. Yo creo que tenemos que ser un poco más egoístas, si me permites la expresión, y consumir en nosotros mismos. Vamos a dejarlo más ambiciosos, igual. Perfecto. Sí. Y consumir local, consumir en las empresas de aquí y dejarnos de consumir fuera y en grandes plataformas que no sabemos muy bien dónde dejan sus impuestos. Es hora de ayudarnos a nosotros mismos en ese sentido. Juan Carlos. Pues nosotros quizás como sector el problema de hacer atractiva nuestra profesión para conseguir, o que sea más sencillo conseguir trabajadores, trabajadoras para nuestra plantilla. Seguir trabajando en el cambio del hábito de la clientela, pues para poder tener todos una vida más digna en cuanto a horarios y en cuanto a manera de trabajar. Y bueno, y seguir peleando pues porque la hostelería siga siendo algo tan popular y tan castizo, digamos, de alguna forma. Eso como, no creo que se vaya como a perder. Nos gusta, ¿no? Bueno, pues nada, Juan Carlos, María Jesús, Alberto, gracias de verdad por habernos acompañado. Que tengáis una muy feliz Navidad y una mejor. Igualmente. Feliz Navidad. Vale. Feliz ustedes también, que pasen unos felices días. Volvemos ya a la vuelta de las Navidades. Una gran entrada en este año 2023 que tenemos por delante. Nada más.